Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @smradiomx. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. ¿Qué tal, amigos de Factor Desconocido? Bienvenidos a esta nueva emisión a través de www.smradio.com, aquí desde las instalaciones precisamente de SM Radio. Si usted quiere vernos a través de Facebook Live, digite SM Radio y ahí nos va a encontrar la transmisión completamente en vivo. Si no, a través del portal de internet, www.smradio.com. Y como siempre, le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Rafael Álvarez. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Arturo? Amigos y amigas de Factor Desconocido, una nueva emisión más, un nuevo episodio de Factor Desconocido. Muchas gracias a todos por su tiempo, paciencia y atención de estarnos viendo y escuchando, ya sea en vivo o en diferido. Oye, pues mucha información de entrada, el coronavirus que está bastante fuerte y con mucha polémica también alrededor. Hace un momento estábamos platicando y valdría la pena en el próximo programa abordarlo sobre estas teorías conspirativas que, bueno, pues ya se están desprendiendo de esta situación, muy similar a pues cuando salió el N1H1. El H1N1, así el virus del ébola. Entonces, sí se están dando cierto tipo de situaciones que pudieran indicar alguna manipulación mediática y también una agenda política, empresarial de ciertos grupos de élite. Principalmente quienes están dando a conocer estas versiones, obviamente pues son investigadores, los llamados conspiranoicos de España, ¿no? Algunas fuentes de habla hispana. Entonces, sí valdrá la pena en el próximo programa abordarlo, ya que pues definitivamente es un tema delicado, en donde pues bueno, sí está en riesgo la salud mundial, pero sobre todo las formas como se vino dando esta pandemia en potencia, ¿no? Sí, claro, y hasta ahora, Arturo y amigos, de lo más como consistente, por llamarlo de alguna forma, que he visto dentro del mundo del misterio, está, por ejemplo, un análisis muy bueno que hace Iván Martínez, uh-huh, del canal VM Gran Misterio, uh-huh, así lo pueden ver en YouTube. Iván, como buen investigador que es, en diciembre del año pasado sacó un video muy interesante que está en su canal de YouTube, de Gran Misterio, en donde hacía un análisis de la portada famosa de The Economist, esta revista británica, bueno, que es publicada allá en Gran Bretaña. Y los dueños de esta revista es la familia Rothschild. La familia, ¿no? Rothschild. Y bueno, en este análisis que hacía Iván a inicios de diciembre del 2019, vemos como una sopa de letras. Uh-huh. Por algo se ha hecho famosa esta revista, que publica una portada al año en donde como que da pie a la agenda mundial. Sí, a lo que viene el año que entra. En esta ocasión hay palabras muy claves. Así es. Que ahorita, si las vamos relacionando con los acontecimientos actuales, pues sí pudieran indicar como una especie de anticipo, ¿no? De una, como bien lo comentas, de una posible agenda, ¿no? Mundial, en el sentido económico, en el sentido político y en el sentido social, ¿no? Así es. Y bueno, pues sí, podemos abundar más en estos temas en el siguiente programa o en siguientes programas, sin caer en el exceso de la conspiranoia. Como les digo, dentro del mundo de misterio, uno de los análisis más congruentes que he visto es el de Iván Martínez, porque justo después de este análisis que hizo por ahí de inicios de diciembre, ahora acaba de publicar un video en donde hace referencia y dice que él mismo se sorprendió de ver la precisión casi quirúrgica con la que
después de ese análisis de hace poco más de un mes, ahora se van como que cumpliendo al pie de la letra prácticamente lo que The Economist podía dar como punta de flecha a través de esta portada. Sí, un tema muy, muy polémico y a la vez interesante, y yo creo que en el siguiente programa, Rafael, amigos, lo abordaremos y haremos una pequeña comparación de cómo también se han desprendido diferentes temas alrededor de estas enfermedades o virus que en su momento han aquejado a ciertos países, ¿no? Y que pudieran indicar cierto tipo, como bien lo comentas, de una agenda, ¿no? Entonces, y cómo el velo de la conspiración hay al respecto, ¿no? Porque efectivamente ha habido ocasiones, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, que personas fueron inoculadas con virus, con experimentos sin que ellas mismas los supieran, ¿no? Por allá también hay que recordar el tema de la eugenesia, que también hay algo al respecto, ¿no? Quiero enviar un saludo ahorita a las personas que nos están viendo, a Michelle Ekbalá, Mayra Mendoza, Daniel Reyes Maldonado, don Sergio Ruiz García. Un saludo, don Sergio, espero que se encuentre bastante bien y esperemos un día tenerlo aquí ya en Factor Desconocido en una entrevista. A Víctor Cabrera, un saludo, y también a Yael Carrillo. A Yael Carrillo ya está ahí apalabrada para que venga a platicarnos acerca de los exorcismos. ¿Qué te parece, Rafael, amigos? Si vamos a un corte, porque regresando vamos a abordar un tema que es el llamado bandera falsa, en donde, bueno, pues ahí hay una serie de situaciones geopolíticas que pudieran indicar que varias situaciones que hemos venido observando del terrorismo, de diferentes atentados, pues son eso, unos atentados pero provocados por un mismo gobierno con el pretexto de invadir cierto tipo de economías, ciertas áreas del planeta, y vamos a verlo en el siguiente bloque. Yo soy Arturo León y vamos a un corte y continuamos aquí en Factor Desconocido. ¿Qué tal, amigos de Querétaro? Somos Araceli Arámbula y David Cepeda, y queremos invitarlos a una obra súper divertida. ¿Por qué los hombres aman las cabronas? Este 28 de enero, 2 funciones. Araceli Arámbula, David Cepeda y Anastasia Acosta en ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? 28 de enero, único día. María José llega a Querétaro, presentando su nuevo tour. En Conexión. Este 20 de febrero, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, 8:30 de la noche. María José, en concierto. Venta de boletos por e-ticket. Ven a conocer Cibatá y descubre por qué somos la primera comunidad planeada. Pregunta por nuestra privada turquesa con lotes residenciales desde 174 metros cuadrados. Vive en el mejor lugar. Vive en Cibatá. Cibatá.com. Regresamos aquí a Factor Desconocido y bueno, vamos a hablar de este tema que es el de bandera falsa, mi querido Rafael. Como ya platicábamos en blogs anteriores y detrás de cámaras, un tema muy polémico y muy interesante debido a que, bueno, pues ahora con los medios de comunicación masivos y que tenemos al alcance de la mano, se han desprendido diferentes teorías acerca de que, pues bueno, varios atentados en realidad son autoatentados, ¿no? Hay que recordar los atentados de las Torres Gemelas, que bueno, se les atribuyó a Osama Bin Laden, y que en realidad hay indicios, y de hecho hay una asociación en Estados Unidos, la Asociación Internacional de Ingenieros, me parece, que han investigado y que pues ellos sugerirían que en realidad se trató de una demolición.
personas que estuvieron pues laborando en las Torres Gemelas en aquel entonces, pues reportaron que varias personas tuvieron cerrados varios pisos haciendo remodelaciones, ¿no? Y que se escuchaban personas trabajando en los diferentes pisos de las Torres Gemelas. Entonces hay indicios de que posiblemente se trató en realidad de un autoatentado por parte de los Estados Unidos para justificar la invasión a países con recursos petroleros, ¿no? Eso es una bandera blanca. Esto es principalmente plasmado y realizado por pues, ejércitos, por gobiernos, en la parte de la geopolítica, ¿no? Entonces es un tema que en la actualidad hemos visto. Por ejemplo, los atentados en Francia de esta revista Charlie Hebdo, en donde pues sí hay situaciones que, digo, en las imágenes que a continuación vamos a ver, bueno, no a continuación, más adelante vamos a ver, se logra apreciar como si estuviera ensayado eso, además de que el disparo que le dan al policía, que aparentemente quiere evitar o quiere detener a los terroristas, cuando le dan el disparo no sangra. Algunas personas incluso han investigado pues la zona donde fueron los atentados y no corresponde a pues calles de Francia. Y aparentemente pues esto es para ponerle un poco más de atención, de seguimiento, de restricciones a los países árabes, ¿no? Como el enemigo número uno de pues los aliados, o en este caso de la OTAN, que también pertenece a Francia. Sin embargo, este tema también hay que tenerlo un poquito en reserva, dependiendo de quién viene. Por ejemplo, ahorita vamos a ver una pequeña cápsula de cómo se expresan en Telesur, una televisora venezolana, en donde pues hablan precisamente de que todo lo que está pasando en Venezuela en realidad lo está provocando Estados Unidos para poder inmiscuirse dentro de la política venezolana. Y que Estados Unidos lo está haciendo precisamente para tener el control del petróleo. ¿Qué les parece si vamos a escuchar este reporte que hace este canal, Telesur, en relación a la situación en Venezuela? Vamos a escucharlo. En el caso de Venezuela, la operación quedó en evidencia y fue desmontada rápidamente. No ha sido así con sucesos que sirvieron para cambiar el mundo tal y como lo conocíamos hasta septiembre del 2002. Por ejemplo, ¿cómo olvidar el atentado a las Torres Gemelas aquel 11 de septiembre? Considerado por analistas como la operación de falsa bandera más grande y mediatizada de la historia, así como lo escuchan. La operación que desencadenó la guerra contra el terrorismo y dio paso al inicio de múltiples intervenciones militares a países soberanos desde entonces. Lo más cínico, maquiavélico, terrible es la preparación de la opinión pública para aceptar como verdadero un hecho falso. En un principio, las denuncias de armas químicas que poseía el presidente iraquí Saddam Hussein sirvieron de excusa para realizar la operación Tormenta del Desierto, que resumió a Irak de país próspero de Medio Oriente a estado fallido. El 11S, las dos torres del World Trade Center fueron destruidas en lo que oficialmente fue considerado el peor ataque terrorista en suelo estadounidense, con un saldo de 3.000 víctimas mortales. Pero no todos suscriben la versión oficial. Nunca un edificio de esas características podía colapsar ante un incendio producto del estallido del avión. La caída libre del edificio sin ladearse es equiparable a demoliciones controladas. El ex agente de la CIA, Malcolm Howard, confesó muchos años después: la Torre 7 del World Trade Center la demolimos nosotros. Pero las sospechas ya estaban al aire, por el hecho de que la cadena paraestatal británica BBC anunció el derrumbe de la Torre 7 23 minutos antes de que ocurriera el hecho. Aún así, estas pruebas no superaron el estruendo de la hipermediatización de la tragedia y el dolor de las víctimas. Ese día cambió el mundo en función de los intereses del complejo militar estadounidense, como ya lo había hecho en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos necesitaba modificar la opinión pública en contra de su participación en la misma. Y llevó a cabo el ataque a Pearl Harbor,
donde la inteligencia estadounidense estaba al tanto y aún así lo dejó avanzar. Cuba también ha estado bajo la mira para operaciones de banderas falsas, perpetradas con total impunidad por la Casa Blanca. En 1960, el senador de Estados Unidos, George Smathers, dijo que su país debía realizar un falso ataque a la bahía de Guantánamo, que serviría como excusa para fomentar un conflicto e invadir y derrocar a Fidel Castro. También en 1962, el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos elaboró un plan para estallar aviones estadounidenses y cometer ataques terroristas en suelo norteamericano, culpando de ello a agentes cubanos. El Departamento de Defensa norteamericano propuso pagarle a un funcionario del gobierno cubano para que ataque a los Estados Unidos en el marco de la Operación Mangosta. Este es el nombre de un plan que incluyó una serie de acciones llevadas adelante por la CIA en Cuba. Tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, durante la vigencia del Plan Mangosta, en un lapso de 14 meses, se registraron 716 sabotajes de envergadura que tenían objetivos económicos. Una de las operaciones más recientes contra Cuba ha sido la acusación de que la isla utilizó armas acústicas contra varios funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba durante agosto de 2017. Al difundirse este supuesto ataque, la Casa Blanca expulsó a más de 17 diplomáticos cubanos de la Embajada de Cuba en Washington. Supuestamente ese sonido sería un estruendoso coro de grillos, como un silbido sumamente agudo. Lo cierto es que nunca se pudo probar la veracidad de estos hechos. El canciller cubano Bruno Rodríguez descartó de plano la acusación y señaló que se estaba tratando de dañar la relación bilateral entre ambas naciones y estigmatizar falsamente a Cuba. Las autoridades cubanas pidieron pruebas para sostener la acusación. Estados Unidos nunca entregó ninguna evidencia. La Habana entonces armó una comisión de expertos integrada por médicos y científicos. Esa comisión entrevistó a 300 personas residentes cerca de la embajada. Las conclusiones fueron contundentes. Ninguno de ellos presentaba lesión alguna. El 5 de febrero de 2003, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, Colin Powell, presentó una muestra de polvo blanco en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU. El polvo fue presentado como una muestra de ántrax obtenida por la inteligencia estadounidense en Irak y sirvió de pretexto para decirle a la opinión pública que Irak fabricaba armas de destrucción masiva. Un año después, Powell tuvo que reconocer que los datos eran falsos. Nayira Sabah, hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos, presenta testimonios falsos ante el Congreso estadounidense que resultaron en la guerra del Golfo contra Irak. El 10 de octubre de 1990, sus declaraciones fueron manipuladas para respaldar la Operación Tormenta del Desierto contra Saddam Hussein. El 2 de agosto de 1980, 85 personas murieron tras un ataque terrorista en la estación de trenes de Bolonia. El gobierno atribuyó el ataque a las Brigadas Rojas, un grupo terrorista italiano de inspiración marxista-leninista, pero los verdaderos responsables fueron dos integrantes de la organización de extrema derecha Ordine Nuovo. La masacre era parte de una red clandestina dedicada a destrozar la imagen de movimientos de izquierda y del Partido Comunista Italiano. El 2 de agosto de 1964, el destructor estadounidense USS Maddox reportó sobre un falso ataque que más tarde sería utilizado como excusa para la invasión de Estados Unidos a Vietnam. El 31 de agosto de 1939, 6 soldados alemanes, acompañados de 12 prisioneros vestidos de uniforme polaco, tomaron la estación radiofónica de Sender Gleiwitz. Proclamaron en polaco un mensaje radiado anti-alemán que llamaba a los polacos de la región de Silesia a alzarse en armas contra Adolf Hitler. Esto otorgó a Hitler una excusa para atacar a Polonia el 1 de septiembre de 1939. Así comenzó la Segunda Guerra Mundial. Pues estos son unos grandes ejemplos de operaciones de falsas banderas y como hemos visto, pues Estados Unidos tiene una amplia experiencia en este sentido de poderse inmiscuir en países, provocar rebeliones y así justificar invasiones, así justificar embargos, así justificar muchas cosas de acuerdo a sus intereses. Sin embargo, lo que acabamos de ver, que es de Telesur, obviamente también tiene su agenda. Es un canal de televisión claramente izquierdista, ¿no? Y obviamente pues van en contra de muchas situaciones que pues genera Estados Unidos. Sin embargo, al estarlo comparando con información
que pues bueno, no nada más nos quedamos con lo que nos dice Telesur, lo estuvimos investigando, estuvimos checando. Esta información es real, es verdaderamente real, pero así como Estados Unidos ha provocado cierto tipo de falsas banderas, también países europeos lo han hecho, mi querido Rafael. Sí, claro, yo aquí en los comentarios en Facebook Live les puse ya las referencias a un autor, escritor de muchos libros, conferencista. Hasta donde yo me quedé, él es o fue coronel de la FSB rusa, experto en temas de inteligencia conceptual, como él mismo lo llama, Daniel Stulin. Daniel lo que nos habla en sus libros, en sus conferencias, ahí les puse ya las ligas a su videoblog, que está en un canal que se llama Ángel Metropolitano en español, sus podcasts y también su cuenta en Twitter, en donde pues va comentando acerca de todos estos temas. Y Daniel lo que nos explica ya desde muchos años de manera muy consistente es todas estas técnicas que desde la inteligencia conceptual se materializan en este tipo de atentados de falsa bandera. No nada más es exclusivo de los Estados Unidos. Claro que ellos son maestros en la aplicación de la falsa bandera desde hace muchos años, pero también todas las grandes potencias mundiales lo aplican. Yo me atrevería a decir que todos los gobiernos del mundo, de una o de otra forma, manipulan la opinión pública o la mal llamada opinión pública. Tú como periodista experto, Arturo, pues no me dejarás mentir de que prácticamente esto de la falsa bandera se puede aplicar en multitud de temas, claro, desde lo más simple hasta lo más complejo, sí. Desde lo más sencillo hasta lo más complicado, hasta lo más tenebroso, como fue el atentado de las Torres Gemelas. Yo digo que prácticamente nadie en su sano juicio se puede creer que un grupo de árabes pudieron llegar a doblar a la superpotencia que en ese momento era los Estados Unidos en el 2001, todos sus esquemas de seguridad, y que estrellaron todos estos aviones, incluso hasta en el Pentágono. Caramba, yo creo que eso ni mi abuelita, que en paz descanse, se lo creyó. De verdad, o sea, ni mi abuelita se lo creyó. Entonces, ¿cómo es posible de que ahora nos quieran seguir vendiendo todo esto? Y, por ejemplo, yo nada más lo dejo como... Sé que me van a decir conspiranoicos los que me hagan favor de ver y escuchar, o algunos, pero yo no me creo eso, por poner un ejemplo muy fuerte que aquí vivimos en México. ¿Cómo es posible? A ver, ¿cómo nos explicamos que un 19 de septiembre del 85 hubo terremotos en Ciudad de México y otro 19 de septiembre del 2017, justo en el 19 de septiembre, se da otro macroterremoto en Ciudad de México? Las coincidencias no existen. Lo que nos explica Daniel Stulin en sus libros es: las coincidencias a nivel mundial, a nivel macro, no existen. Llámenle como quieran, no existen. Entonces, a partir del análisis de la inteligencia conceptual, vamos desgranando un montón de cosas. Yo les dejo ahí, hay libros muy buenos de Stulin. Él fue el que dio a conocer, por ejemplo, a nivel mundial hace muchos años, lo del Club Bilderberg. Uh-huh. Que ahora todo el mundo dice, no, el Club Bilderberg, sí, son los amos del mundo. Stulin te dice, no, ellos son los pobres gerentes, son una bola de... Uh-huh. O sea, no, al verdadero poder, a la verdadera élite, no le gusta ser mediática. Sí, claro. Entonces, los Rockefeller, los Rothschild, todos esos, es lo mediático. Lo que verdaderamente está detrás es algo muchísimo más poderoso, que ahí yo ya no quiero entrar en otras teorías, porque si no me van a sacar aquí directo al manicomio, van a decir, no, Rafa, ¿sabes qué? Lánzate al psiquiátrico. Pero es que de verdad yo invito a que no nos crean absolutamente nada de lo que estamos diciendo. Lean a Stulin, que también tiene su agenda. Lean, por ejemplo, los libros de Alfredo Jalife Rame, que medio habla también acerca de estas cosas, el doctor Jalife Rame. De hecho, hay muchos otros analistas. Más adelante vamos a ver una pequeña entrevista con Jalife, uh-huh, en donde él se presenta en el programa El Pulso de la Fe. Ajá. Con Bernardo Barranco. Con O'Farrill. Ajá. Y ahí nos habla precisamente de estas falsas banderas. Uh-huh. Pero también otro caso muy interesante, Rafael, es el de pues la revista satírica Charlie Hebdo. No, habrá de recordar hace ya algunos años, en donde, bueno, pues esta revista satírica de un humor muy ácido,
pero con bien negro. Y con un contenido pues político muy importante, como puede criticar al Papa, como puede criticar a Trump, a quien sea. Hasta ¿no? ellos mismos. Hasta ellos mismos se satirizan. Hicieron una caricatura del profeta Mahoma. Entonces esto aparentemente pues enfureció a los musulmanes y por eso pues hicieron un atentado allá en las instalaciones de esta revista. Nuevamente el enemigo son los musulmanes, son estos países musulmanes, vamos, poniéndole rostro a los terroristas, ¿no? Poniéndole religión a estos terroristas. Sin embargo, tiempo después, al igual que en las Torres Gemelas, se empieza a desgranar la información en donde pues aparentemente fue una falsa bandera provocado precisamente por la coalición de países que integran la OTAN. Vamos a escuchar esta nota y ahorita regresamos. A raíz del ataque terrorista a la revista Charlie Hebdo, las hipótesis sobre la causa de los hechos ya desató polémica en redes sociales, donde argumentan que la tragedia es un ataque de falsa bandera. Fue el pasado 7 de enero cuando se suscitó el ataque donde murieron 12 personas, entre ellos el director y editor en jefe del semanario Charlie Hebdo, además de periodistas y dibujantes. En redes sociales, bajo el hashtag False Flag o bandera falsa, los cibernautas han puesto sobre la mesa el uso de este término que refiere a operaciones encubiertas de parte del gobierno, corporaciones u otras organizaciones diseñadas para aparentar como si fueran llevadas a cabo por otras personas. Bajo esta teoría se sugiere que el ataque pudo hacerse desde el seno del mismo gobierno francés para inducir a la sociedad francesa, que estaba en desacuerdo con las intervenciones militares de Estados Unidos y países occidentales en Medio Oriente y África, a un odio contra supuestos extremistas islámicos. La hipótesis más compartida es la de la relación de Francia para preparar el terreno de guerra y así poder entrar con más facilidad a Siria, donde fuerzas del Estado Islámico residen en ese país. Por lo que se espera que Francia tenga el pretexto idóneo para convencer a la población francesa de participar en la eliminación de la fuerza yihadista. Las teorías y estudios sobre ataques de falsa bandera arrastran un estigma. Son consideradas por los escépticos como teorías conspirativas, razón por la que se critica que son meras especulaciones sin fundamento. Entre las más recientes destacan la del 2008, donde se ejecutó la operación Jaque, llevada a cabo en Colombia para liberar a secuestrados del grupo guerrillero Las FARC, donde en el operativo se utilizaron logos de la televisora Telesur y de la Cruz Roja Internacional, lo cual generó polémica ya que se considera por el derecho internacional humanitario como crimen de guerra. Al final no hubo repercusiones. En 1977, cuando la dictadura argentina estaba iniciando, ordenó el secuestro y desaparición de 2 monjas francesas, simulando que era la culpa de la organización guerrillera Los Montoneros, para generar un clima internacional de animadversión contra los disidentes. Sin embargo, el caso más relevante, pero sin comprobar, es el de los ataques del 11 de septiembre del 2001 ocurrido en Estados Unidos, cuestión que el entonces presidente George W. Bush aprovechó para atacar Irak. Lo mismo ocurrió en 2004 en Madrid, España, en la estación de Atocha, cuando los ataques fueron 3 días antes de las elecciones. Al Qaeda se atribuyó el acto, pero sin evidencia corroborada. España entró así a la guerra en Irak. Pero Stephen Lehman, escritor y activista progresista, maneja lo mismo pero desde la perspectiva de la represión de la libertad de expresión, al argumentar en un texto publicado en el Global Research que las falsas banderas funcionan mejor para intimidar a un sector que atente contra el gobierno. Hasta el momento las investigaciones siguen su curso en espera de que las autoridades brinden transparencia al caso. Alejandro García, El Universal Televisión. Gracias a nuestros amigos de El Universal por compartirnos esta interesante información y como lo podemos escuchar y ver, ciertamente hay casos muy particulares, los de los atentados en los trenes de allá de España y que pues indicarían precisamente esta situación que podría justificar precisamente la invasión a países árabes. Ahora más reciente estuvo
la situación con Irán, que misteriosamente, ya lo platicábamos anteriormente, ¿no? Se desinfló. Así es. Se desinfló y casi estaban pidiendo perdón entre los dos gobiernos, y algo debió de haber ocurrido que les indicaba de que, a ver, espérense tantito, no estén haciendo tanto polémica, tanta situación, vamos a dejar que se enfríe esto. Exactamente, sí. También, bueno, de esto nos habla el querido doctor Alfredo Jalife Rame, orgullosamente mexicano de origen libanés. Los invitamos también a, me parece que va a haber un segmento que a ver si alcanzamos a ponerlo completo, si no a ver cómo le hacemos para el siguiente programa. Los invitamos también a que lean, escuchen, lean los libros del doctor Jalife Rame, o bien escuchen o si tienen oportunidad de ir a sus conferencias, las pueden ver también en YouTube. Muy interesante, él ya desde la perspectiva del análisis geopolítico. Cierto. En donde habla, por ejemplo, de la situación en Irán, de Siria. Su tesis principal, que maneja de unos años para acá, es del mundo tripolar, en donde pareciera ser que nos estamos yendo a un mundo en donde después de la posglobalización, ahora tenemos de un lado a Estados Unidos, de un lado a China, Rusia, a lo mejor por ahí India se alcanza a colar como en ese club VIP de países. Y que más que hablar de países, Arturo y amigos, estamos hablando ya de otras cosas totalmente distintas, de regiones. Entonces es muy interesante toda esa tesis del doctor Jalife Rame, y que nos habla también de estas situaciones que tú nos estás comentando de allá de Irán y de todo esto. ¿Qué te parece si vamos a un corte y regresando vemos esta entrevista en el programa El Pulso de la Fe? Y aquí continuamos en Factor Desconocido. ¿Qué tal, amigos de Querétaro? Somos Araceli Arámbula y David Cepeda, y queremos invitarlos a una obra súper divertida. ¿Por qué los hombres aman las cabronas? Este 28 de enero, 2 funciones. Araceli Arámbula, David Cepeda y Anastasia Acosta en ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? 28 de enero, único día. Ven a conocer Cibatá y descubre por qué somos la primera comunidad planeada. Pregunta por nuestra privada turquesa con lotes residenciales desde 174 metros cuadrados. Vive en el mejor lugar. Vive en Cibatá. Cibatá.com. Tania Libertad y Raúl Ornelas enamoran a Querétaro con un concierto lleno de romanticismo. El riesgo. Una noche llena de éxitos, duetos y emociones. Tania Libertad y Raúl Ornelas. La cita es en el Teatro de la Ciudad este 15 de febrero, 8:30 de la noche. Venta de boletos en Mi-Ticket. Súper emotivo, una super voz, un super artista. Espectacular. Excelente todo. De primer nivel. Grandioso. Súper espectáculo. Manuel José es increíble. Espectacular. Quiero saborear a mi dolor. No pido compasión ni piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Continuamos aquí en Factor Desconocido y ahora sí, vamos a darle prontitud y salida a esta entrevista en El Pulso de la Fe con el señor O'Farrill. Y comenzamos esta mesa analizando la geopolítica internacional y recibo con afecto al doctor Alfredo Jalife Rame. Usted lo conoce, es un gran analista de temas internacionales y de la geopolítica, es profesor de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y es el director del Centro de Estudios Geoestratégicos de la UAM. Bienvenido, mi querido Freddy, qué gusto tenerte aquí. Nos vemos una vez al año, pero nos vemos con cariño y afecto. O si acaso hubiese un evento, esperemos que no. Nuclear, nos volvemos a ver. Sí, bueno, ahí. ¿De plano sí. tú crees que el mundo está tan mal como para que el Papa diga la humanidad está herida y están haciendo guerras en todos lados? Fíjate que el Papa jesuita Francisco
porque es el primer papa jesuita. Hay que profundizar esa parte, tomando en consideración su gran maniobra diplomática en las negociaciones entre Estados Unidos y Cuba, en la que México fue totalmente eliminado por errores de la diplomacia entrecomillada de Fox y su canciller, de quien ni me acuerdo del apellido. Entonces, él entiende bien. Yo creo que es una de las gentes más lúcidas, que está muy consciente que el mundo sí está al borde de una guerra mundial. Pero hay algo que no me da, Alfredo. Primero, logra impedir el bombardeo de Estados Unidos sobre Siria en septiembre de 2013. Y entonces se nos presenta como un gran aliado de Vladimir Putin, ambos aliados, amigos. Y ahora este asunto de la intervención del Papa en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no es así como una traición, de alguna manera, a Putin. No, mira, lo que pasa, la agenda del presidente Putin es regional y global y tiene intereses propios. La Iglesia Ortodoxa, todo lo que ya conocemos, ¿no? Su esfera de influencia, que está Ucrania, etcétera. Y el Papa, sea quien fuere, pues su agenda es latinoamericana, ya más que europea. Es decir, estás hablando de 1.300 millones de feligreses católicos, se dice fácil. El primer lugar es Brasil, el segundo es México, el tercero es Estados Unidos. Es decir, los católicos del mundo ya no están en Europa. Fíjate qué interesante, han transmigrado desde Jerusalén a Europa y de Europa están en Latinoamérica. Y los que están dudan de sus raíces cristianas. Mira, Benedicto XVI, qué bien lo profetizó, ¿te acuerdas? Sí. En Ratisbona. Sí. Ah, bueno, ahora... era el ideólogo, acuérdate. Bueno, pero ahora no, de veras que el Papa Benedicto nos dijo que el Islam no era una cosa suavecita. Bueno, no así tan duro. Mira, ahora ha estado muy lúcido el Papa, hay que reconocerlo. Ahora, por ejemplo, le pone límites a la libertad de expresión cuando dice, esto no significa caer en la islamofobia, ni tampoco estar ofendiendo las creencias y la fe de los demás. Mira, a mí eso no me afecta que satiricen y haga. El problema, ¿sabes cuál es? Las dos pesas y dos medidas de la libertad de expresión. Por ejemplo, en Francia, una caricatura en contra del sionismo, ya ni siquiera de la religión judía, que es muy respetable, y te arman la de San Quintín. Pero todo lo que tú digas en contra del Islam no pasa nada. Entonces hay dos pesas y dos medidas. Y lo que digas en contra del cristianismo menos pasa. Menos, así es. Hay caricaturas en contra de terribles, Cristo. ¿no? Sí. Claro. Bueno, pero mira, si uno se pone a caricaturizar, pues caricaturizas la realidad. Esas expresiones artísticas, ¿no? De presentar a la Virgen María con diferentes atuendos, mira, y con caras de artistas. Tú y yo lo entendemos y lo vemos hasta con desprecio, ¿no? Porque no hay una argumentación racional cartesiana. Pero tienes gente que no está muy educada y que se siente ofendida, bueno, pues corres el riesgo de te maten. Y ahí olvídate la libertad de expresión. En eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, también hay otra situación. No es lo mismo, mira, yo he vivido en Francia, conozco bien el país, soy francófono y francófilo, pero también he vivido en un país ecuménico, plural, donde había muchos musulmanes e incluso hasta judíos, que es el Líbano. Entonces, y tengo una experiencia al respecto. Mira, no es lo mismo 732 en Poitiers, cuando Charles Martel detiene al Islam que venía de Andalucía, que el siglo XXI, en donde pues ya tienes casi 60 millones de musulmanes en Europa, pero básicamente tienes 6 millones de musulmanes en Francia. Es la primera religión después del catolicismo. ¿Tú crees que el ataque en París, su génesis es musulmana? ¿O crees que es un ataque de falsa bandera? Mira, mira, o sea, ¿te lo crees o no falsa te lo crees? Bandera. Ajá, falsa bandera. O sea, además es muy obvio. Pues ahí está esta entrevista muy interesante. La tuvimos que reducir. Si usted gusta, en el próximo programa la ponemos completa,
porque realmente el punto de vista del señor Jalife es un analista geopolítico muy interesante, y en esta entrevista en particular sí desarrolla el tema de, como ya comentábamos, de el ataque a la revista Charlie Hebdo, ¿no, Rafael? Sí, y bueno, como veníamos comentando aquí en lo que estábamos viendo este video, los invitamos encarecidamente a que vean y escuchen las conferencias del doctor Alfredo Jalife Rame. Ya también allá en Facebook les puse una liga hacia su canal de YouTube, o uno de los canales de YouTube, en donde pueden ver no nada más esta entrevista, sino muchos otros materiales. Es la verdad bastante interesante, es un tema muy extenso, Arturo, la verdad, que bien vale la pena retomarlo. Ustedes dirán, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los marcianitos, ¿no? Como luego nos dicen, ¿no? ¿Qué tiene que ver con todo y nada? Así, ahí se las dejo, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a hablar precisamente de los instrumentos, algunos proyectos, de manera rápida y breve, que pues también estuvieran relacionados con la situación de falsa bandera. Hay proyectos de investigación, hay proyectos bélicos que precisamente se ocupan para provocar inestabilidad en diferentes naciones, ¿no, Rafa? Sí, claro. Bueno, estamos hablando de uno de los proyectos más famosos, más mediáticos, el famoso proyecto HAARP de los Estados Unidos, que por allá del año 93 los Estados Unidos mostraron por primera vez en Alaska un programa que le llamaron Investigación Auroral Activa de Alta Frecuencia, conocido popularmente por sus siglas en inglés como HAARP. Se nos presentó como un proyecto para estudiar la ionosfera, o sea, una capa muy alta de la atmósfera que interactúa con los rayos solares, la radiación electromagnética y demás, y que permitiría la comunicación con submarinos nucleares en todo el mundo. Consiste todavía en la actualidad de 360 transmisores de radio, 180 antenas, 14 hectáreas en Alaska, como lo podemos ver ahí en la imagen al fondo, 3.6 megawatts de poder eléctrico, y es un muy poderoso calentador ionosférico que no nada más es privativo de los Estados Unidos. Hay proyectos de este tipo esparcidos por toda Europa, también esparcidos incluso por Australia, prácticamente por Rusia, por China. Prácticamente todas las superpotencias del mundo tienen este tipo de implementos, de aparatos. Algunos dicen que es una cobertura, una leyenda de cobertura, utilizando el lenguaje de la inteligencia conceptual, para cubrir proyectos ultra secretos de manipulación del clima, que no nada más pudieran manipular el clima para crear tormentas, sino también manipular el clima, manipular capas altas de la atmósfera para poder ocasionar incluso terremotos. Hay algunos que dicen, no, es que esto es una pura conspiración, son conspiranoicos los que dicen del HAARP, porque el HAARP estadounidense ya está en manos de una entidad educativa, ya no es más proyecto de la defensa estadounidense. Bueno, sí y no. Cuando algo se convierte en algo tan mediático, Arturo y amigos, es como lo que platicábamos hace algunos programas de la famosísima Área 51. Yo estoy seguro que si ya vas al Área 51 ya no encuentras absolutamente nada, porque todos esos experimentos ultrasecretos ya se fueron a otros lugares, igual que lo del HAARP. Si ya se volvió tan mediático es porque seguramente la tecnología ultra avanzada ya está, vayan ustedes a saber en qué partes del mundo, en el Ártico, en la Antártida, en donde sea, ¿no crees? No, y ponle que haya pasado a manos de instituciones educativas o universidades o de la iniciativa privada, pero a final de cuentas, ¿quién aporta el dinero para continuar esas investigaciones? Definitivamente el gobierno. Entonces, prácticamente, como quien dice, el que paga manda. Un último comentario, Rafael, ya porque nos vamos a despedir del programa. Bueno, pues así rapidísimamente, aparte de agradecer su tiempo, paciencia y atención a todos los que nos ven y escuchan, ya sea en vivo o posteriormente en diferido, pues yo creo que se nos quedó bastante material en el tintero para ver si podemos platicarlo en el siguiente programa o en posteriores programas de Factor Desconocido. Y pues muchas gracias, Arturo y amigos. Así es, mi querido Rafael, amigos, un saludo. Quiero terminar mandando saludos a Michelle Ekbalá, Mayra Mendoza, Daniel Reyes Maldonado, Sergio Ruiz, Víctor Cabrera, a Yael Carrillo, a Sol, que nos está viendo desde el municipio del Marqués, a Rosa de Jesús, a Abril Gutiérrez Medrán, un saludo, un beso a Abril, por supuesto, a Letia Boites, también a Elizabeth Ramírez allá en Chile, en Radio Rancagua,
Cierto, ¿verdad? Sí, en Radio Rancagua, también a Rubén Uriarte, allá en Los Ángeles, California, a Víctor Camacho, a don Carlos Guzmán Rojas, en fin, hoy sí, muchos saludos. Bueno, pues nos despedimos de Factor Desconocido, nos vemos la próxima emisión a través de www.smradio.com y también a través de Facebook Live. Yo soy Arturo León y nos vemos la próxima emisión de Factor Desconocido, que vamos a abordar el tema del coronavirus, ¿no? Sí, y enlazándolo con este tipo de temas que hemos estado hablando, ¿no, Arturo? Porque tiene que ver bastante. Muy bien, pues entonces nos vemos el próximo lunes. Hasta pronto.